Ya, estamos grabando ya la sesión. Bien, voy a compartir la pantalla. Estamos ya en nuestra prácticamente antepenúltima unidad en un semestre normal, ¿ya? Entonces, este tema nos va a tomar por lo menos la clase de hoy y 2 clases más. Son las 3 a 4 clases como máximo. Y para terminar el programa nos quedaría aproximadamente, pues, con 3 semanas ya lo terminamos el programa. Entonces que estamos próximos a terminarlo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla con el tema de alquenos, una presentación. Vamos a empezar un poquito a repasar la nomenclatura inicialmente. Aunque ya han visto nomenclatura ustedes un poco, vamos a ver ahora simplemente a manera de repaso, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto de nombres comunes como de nombres sistemáticos, ¿no? De la nomenclatura IUPAC. Y los que tengo aquí en la pantalla, que tenemos en la pantalla, son quizás algunos de los alquenos que comercialmente son los más producidos a nivel mundial, ¿no? Entre ellos, los 3 primeros, el etileno. Saben ustedes el uso que se le da al etileno. Entre ellos, la producción del polietileno, que se producen pero muchas toneladas al año, ¿no? El propileno, también. Otra olefina, por cierto, los alquenos también se llaman olefinas, ¿no? Otra olefina que es materia prima para la obtención del polipropileno en este caso, ¿no? El N-butileno, el isobutileno, que son, como les dije, los que comercialmente se producen más. Pero los nombres también son nombres comerciales, esos nombres comunes que acabo de mencionar, ¿ya? Por eso es que es bueno aprenderlos, ¿ya? Etileno, propileno, el de 3, N-butileno, normal butileno, quiere decir que no tiene ramificaciones, e isobutileno. Luego tenemos los nombres sistemáticos, ¿no? Eteno, propeno, 1-buteno, 2-buteno, 2-metilpropeno, 1,3-butadieno. Aquí, a la hora de asignar los números, la numeración, y de seleccionar la cadena principal, primero, la cadena principal es aquella que contiene la mayor cantidad de enlaces dobles, ¿ya? Aquella que contiene la mayor cantidad de enlaces dobles. Si hubiera más de una que contiene igual cantidad de enlaces dobles, entonces nos quedamos con aquella que tenga la mayor cantidad de carbonos, ¿ya? Si aún así persiste el empate, la cadena principal la seleccionamos en función a aquella que tenga las ramificaciones más complejas, ¿ya? La que tenga mayor cantidad de ramificaciones, como habíamos visto en el caso de alcanos, ¿ya? Eso va a medida de que estemos avanzando la nomenclatura, nos vamos a ir dando cuenta. Bien. Tenemos otros acá, 1-penteno, ven que empezamos por aquí, 2-penteno, por el extremo más próximo al doble enlace, 1,3-pentadieno, 1,4-pentadieno, y vean aquí, este es el carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 hay un grupo metilo, entonces esto es 2-metil-1-buteno, ¿ya? Y aquí tenemos algunas cadenas un poquito más complejas. Vean, esta cadena tiene 2 enlaces dobles, pero si escojo desde aquí hacia acá, también me aparecen 2 enlaces dobles. Si escojo de aquí hacia acá, también tengo 2 enlaces dobles. Entonces tengo 3 posibles cadenas. En realidad 2, porque si parto de aquí o si parto de aquí es lo mismo. Son semejantes las 2 cadenas, ¿no? Son equivalentes. Entonces, ¿cuál va a ser la cadena principal? He adoptado esta cadena que tiene 6 carbonos y 2 enlaces dobles. Entonces ya esta cadena queda como un enlace, como una cadena primaria,
¿ya? Entonces, cuando ponemos el nombre, fíjense que esta cadena primaria tiene un enlace doble, pero la unión de la cadena primaria es a través de un enlace simple, ¿no? Entonces decimos 3 por este número, etenil, ¿ya? 1,4-hexadieno. ¿Por qué 1,4? ¿Por qué enumeré por este extremo y no enumeré por este otro? Porque por este extremo la ramificación me llega al número 3, ¿sí? Y por este otro me llegaría recién en el número 4. Ya que, perdón, un detalle, no lo considere. El 1, ¿por qué? Por el enlace doble, ¿no es cierto? Por un momento pensé que estaba este terminal también. ¿Ya? El 1 por el enlace doble. Fíjense que son los números más bajos No, ¿sabe posibles cómo se llama enlace tu nueva doble. novia? Stephanie Federica. Todavía Stephanie se llama. Bien, seguimos, ¿ya? Decía que se enumera de tal forma que caigan los números más bajos posibles a los dobles enlaces. Entonces, así tengo aquí el carbono 1, porque empieza el doble enlace en el carbono 1, en este caso, 2, 3, 4, ¿sí? 5 y 6. Entonces, los dos enlaces dobles están en las posiciones 1 y 4, ¿no? Y la ramificación, pues le corresponde el número 3, que es el identificador que le cae ahí. Veamos esta otra. Vean la cadena. La cadena que contiene mayor cantidad de enlaces dobles podría ser hasta aquí, porque tiene 3 enlaces dobles. O podría ser esta, hasta aquí, que también contiene 3. Entonces, tengo 2 cadenas con 3 enlaces dobles. ¿Con cuál me quedo? Con la que tenga entre ellas la mayor cantidad de carbonos. Entonces, la que tiene la mayor cantidad de carbonos es esta, ¿no? Y enumero desde aquí porque empieza en un enlace doble. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonatrieno. 1, 5, 7, nonatrieno, que son las posiciones de los enlaces dobles, ¿ya? Ojo que seguimos utilizando la nomenclatura del sistema IUPAC, que es un tanto antigua, que obviamente perdón, ¿me escuchan? ¿Alguien que habilite su micrófono para decir si escuchan? Sí, se escucha. Es que, Sí, se escucha. es que alguien me escribió diciendo que no se escuchaba. Pensé que yo también me había silenciado. Muy bien, sigamos. Tiene que ver su parlante, su audífono, seguro. ¿Ya? Bien, entonces vean esta cadena primaria que es diferente a esta que hay acá, por eso está remarcada. ¿No? Tiene 2 carbonos, sí, igual esta, tiene 2 carbonos. Pero aquí la cadena primaria tiene enlace doble, aquí no. La cadena primaria tiene solo enlace simple, pero se une a la principal por un enlace doble. Aquí la cadena primaria tiene enlace doble, pero se une a la principal a través de un enlace simple. ¿Se nota la diferencia esta? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto, cuando una cadena primaria se une a la principal a través de un enlace doble, la terminación es iden, ¿ya? Entonces, esto como tiene enlace simple aquí es etil, 2 carbonos, etil. Y iden por este enlace doble. ¿Se entiende eso? Entonces decimos 4-etiliden. Comparen con este otro que está acá, este otro etenil. ¿Por qué eten? Eten, porque en la primaria hay un enlace doble. Aquí no, aquí etil, porque la primaria es enlace simple únicamente, ¿ya? Enil, eten y terminación il, porque se une por enlace simple, la primaria a la principal.
Aquí la terminación iden porque se une por enlace doble. ¿Sí? Tienen que tomar muy en cuenta eso. Ahora observen esta otra estructura que es un poquito más larga, ¿no? Tomo el carbono 1, enumero, no empiezo por acá por razones obvias, ¿no es cierto? Ahora, observen lo siguiente. 1, 2, 3, 4 enlaces dobles hasta aquí, o sea que es una posibilidad hasta ahí mi cadena principal. 1, 2, 3, 4 enlaces dobles, ¿sí? Otra posibilidad es esta, hasta acá. 1, 2, 3, 4 enlaces dobles. Otra posibilidad es desde aquí, ¿sí? Pero ¿con cuál me quedo? Con la más larga de las tres. Fíjense, hasta aquí, ¿cuántos carbonos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si fuese hasta ahí. Si cuento desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero cuando tomé esto, que ya está enumerado, tengo 11. Entonces me quedo con la que tiene 4, pero que es más grande. ¿De acuerdo? 11 carbonos. Las otras, una tenía 9 y la otra tenía 10, aunque tenían igual cantidad de enlaces dobles. ¿Ya? Bueno, una vez que ya me quedé con esta cadena como la principal, toca enumerarla, ¿no? ¿Cuál será entonces la numeración? Pues como empieza aquí por este extremo, tiene un enlace doble, este va a ser el carbono 1, ¿ya? Y así, 1 hasta el 11. Ahora veamos los grupos sustituyentes que hay, ¿ya? Tenemos en el 9, en el 5 y aquí en el 2 tenemos, fíjense, 3 grupos metilo. Por eso es el 2,5,9 trimetil. Pero aquí, aquí, en el 3, tenemos también una cadena primaria que tiene solo un carbono, metil, pero que se une a la principal por un enlace doble, iden. Entonces, 3-metiliden por este. 2,5,9 trimetil. 6, 2, fíjense aquí esta numeración. En el carbono 6 tengo esta cadena. Esta cadena tiene 1, 2, 3, la cadena primaria esta, ¿sí? Pero la cadena, que es la que está ahí en el rectángulo, ¿no? La cadena tiene solamente 1, 2, 3 carbonos. De ahí el prop. Ah, pero tiene un enlace doble en la cadena. Este no cuenta como parte de la cadena, ¿ah? Porque es la unión de la cadena primaria con la cadena principal. El único enlace doble es este. Entonces de ahí, y está en posición 2. Recuerden que el carbono que se une a la principal es el 1. Entonces 2-propenil. Propenil. Esto es propenil. Pero se une por enlace doble a la principal. Entonces, iden. 2-propeniliden. Y todo esto se encuentra con el identificador 6, ¿no? Está, ¿por qué? Porque está enlazado al carbono 6, ¿ya? Y luego, las posiciones de los enlaces dobles. 1, 4, 7 y 9. Un decatetraeno, ¿no? Un deca porque son 11 carbonos, los de la cadena principal. Tetraeno porque son 4 enlaces dobles. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Esto lo han avanzado ya desde el colegio, ¿no? Han estado repasando también al principio, entonces no hay mucho inconveniente con esta parte de la nomenclatura. Perdón. Sigamos. Tenemos también los cíclicos, ¿no? Aquí tenemos ciclopropeno, ciclobuteno, ¿ya? 1,3 ciclobutadieno, fíjense, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, 1,3 ciclobutadieno. Ciclopenteno. ¿Ya? Veamos aquí. 1, 2. ¿Por qué no comencé por acá? 1, 2, 3. Porque a los dobles enlaces igual iban a estar con los mismos números en la 1 y en la 3, ¿no? Posición 1 y posición 3. Pero
Si empiezo por aquí, la ramificación cae en la posición 2. Si empiezo por acá, la ramificación caería en la posición 3. Entonces, empiezo por aquí. 1, 2, 3. ¿Ya? Y se llamará 2-metil-1,3-ciclopentadieno. ¿Ya? Y acá tenemos el 1,4, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Por donde quieran empezar a dar lo mismo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 4 ciclohexadieno. ¿Ya? Luego, este de aquí, fíjense que no es un benceno, es un ciclohexadieno nuevamente, pero en posiciones 1 y 3. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 3 ciclohexadieno. Y en la posición 5 tiene un grupo que se llama etenil, ¿no? La cadena primaria que está ahí. Y dirán, ¿y por qué no hizo que caiga, empezar por aquí? 1, 2, 3, y así el etenil caía en 3. ¿Pero qué pasaría? 1, 2, 3, 4. El doble enlace caería en 5, ¿sí? Cuando la prioridad la tiene el doble enlace. Entonces debo cuidar que los números, que los dobles enlaces caigan en los números más bajos posible. ¿De acuerdo? Entonces, y así tenemos acá el otro ciclo octatrieno, ¿no? 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6, ciclo octatrieno. ¿Ya? Y tenemos, al igual que en el caso de los alcanos, también los biciclos. No se olviden que en el biciclo ya empezamos a contar desde el puente. De tal forma, ¿no? Avanzamos hacia el anillo, hacia el lado del anillo, que me caiga más próximo al enlace doble. Por ejemplo, aquí, 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre el puente, este último, es lo que se enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digo, este es el biciclo 2 porque hay 2 carbonos aquí, 2 porque hay 2 carbonos acá, 2 porque hay 2 carbonos en el puente. ¿Ya? Biciclo 2, 2, 2. 1, 7, que son las posiciones de los enlaces dobles, octadieno. ¿Ya? Acá tenemos el biciclo 2, 2, porque son 2 carbonos, y 1. ¿Sí? 2, 2, 1. Biciclo 2, 2, 1. 1 hepteno. ¿Ya? La posición del enlace doble es importante. Biciclo, fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 carbonos por cada lado y hay un puente de 1. Biciclo 3, 3, 1. ¿Sí? 1 y cuento 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Nonadieno, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el puente 9, ¿no? Nonadieno, ¿sí? Entonces, como ven, la nomenclatura no es complicada, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, veamos. Algo que es importante también en los alquenos es tomar en cuenta la estabilidad relativa de los alquenos, ¿ya? Esa estabilidad relativa luego nos va a ayudar a ver la reactividad, por un lado, de los alquenos, de forma comparada, ¿no? Y por otro lado, también nos va a permitir predecir el alqueno que se pueda obtener en una determinada reacción. Cuando vamos a hacer una reacción para obtener un alqueno, ¿no? Nos guiamos mucho de la estabilidad termodinámica. Recuerden que siempre les he dicho que la química nos enseña cómo se mueven los electrones, nos explica cómo se forman los compuestos, ¿no? La química empieza en la molécula, ¿no? No en el átomo. Entonces, pero la física nos pone los límites, ¿no? Y los límites, la física la pone a través de la termodinámica, ¿no? Entonces, siempre tratamos, ¿no?, de analizar la termodinámica de las reacciones, la termodinámica de los estados de transición, etcétera, para poder entender por qué se forman un compuesto y por qué no se forma otro, ¿no? Aquí tenemos la estabilidad relativa de los alquenos. Cuanto
mayor sea el grado de sustitución de los alquenos, ¿ya? Cuanto mayor sea su grado de sustitución, mayor será la estabilidad. O sea, un alqueno que está completamente sustituido, tetrasustituido, será más estable. Esto me muestra aquí. Tiene 4 sustituyentes. Es el más estable que hay. Tiene mayor estabilidad que un trisustituido. ¿No? Este tiene mayor estabilidad que un disustituido de configuración trans. El trans tiene mayor estabilidad que un disustituido de configuración cis. ¿No? Y ambos tienen mayor estabilidad que un disustituido, pero con doble enlace terminal. Y este, mayor estabilidad que un monosustituido. Y el monosustituido, finalmente, mayor estabilidad que el etileno, ¿no? Que es el que no tiene sustituyente, que tiene solamente hidrógenos, ¿sí? Entonces, guiándose de aquí, de esta estabilidad, quisiera que estos compuestos que tenemos aquí, ustedes me los ordenen. Digan, ah, sí, A es más estable que C, C es más estable que D, y así, ¿de acuerdo? Dice en orden creciente de estabilidad. Entonces, desde el menos estable hasta el más estable, ¿ya? A ver, háganlo. Tómense unos minutitos.
¿Cómo fue? ¿Cuál fue el orden? A ver. ¿Cuál es el de menor estabilidad de todos? ¿El D? El D. A El ver. D. Vean qué me dicen por el chat. Por el chat, el C. ¿Ya? Y es verdad, es el C. Fíjense que es un doble enlace terminal. ¿De acuerdo? Por este lado tiene solo un grupo alquilo. Todo esto es el grupo R. O sea, tiene un R1 nada más. Es este. Este es como este de aquí. ¿Ya? Similar a este. Ese es el de menor estabilidad. El D, sin embargo, tiene 1, 2. ¿Ah? Es R1 y R2. Ahora bien, tenemos dos disustituidos. Este es disustituido porque tiene un grupo aquí y otro grupo acá. Y este también es disustituido. Entonces, ¿cuál de los dos le sigue? ¿Cuál es el de menor estabilidad entre el B y el D? Entre el B y el D tenemos, este es trans y este es cis, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué decíamos? ¿Quién es más estable, el cis o el trans? ¿Mm? El trans. El trans. Pueden ver aquí el trans más estable que el cis. ¿No? Entonces, primero el C, luego el D, que es el cis, luego el B, que es el trans. Y así vamos, ¿no? C es menor que D, menor que B, y acá tenemos un trisustituido y acá un tetrasustituido. Trisustituido, fíjense, un grupo alquilo, R1, R2 y R3. Trisustituido. Obviamente es menos estable que un tetrasustituido, R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? Entonces empezaríamos así, o lo ordenaríamos así. C, luego D, luego B, luego A y finalmente E. ¿De acuerdo? Ese sería el orden entonces de estabilidad de los alquenos. ¿Ya? Por ahora, solo que sepamos identificarlo, ¿ya? El orden de estabilidad, cuál es más estable. Más adelante en las reacciones nos vamos a ir dando cuenta por qué la importancia de esto. Bien, hablemos un poquito de las propiedades físicas de los alquenos. Los alquenos, en general, si los comparamos con los alcanos, ¿ya? Tienen un menor punto de ebullición, por ejemplo, que los alcanos, ¿ya? Pero tienen un momento dipolar, sin embargo, ligeramente superior por la presencia del enlace doble, ¿ya? Y bueno, al tener otra hibridación, una geometría muy diferente, casi que no se podría comparar como en términos de polaridad. Pero sí, en comparación a los alcanos, tienen un menor punto de ebullición, de los alcanos de similar peso molecular, ¿ya? Y cuando veamos alquinos, veremos que, sin embargo, los alquinos tienen un mayor punto de ebullición, un poquito mayor que los alquenos. Pero, en general, los tres hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, los podemos clasificar como compuestos apolares, ¿ya? Por más que los que tienen doble y triple enlace tengan una polaridad, un momento dipolar resultante bajo, pero tienen, ¿no? Que podría, en cierto modo, generar una suerte de dipolos inducidos, pero las fuerzas de atracción molecular preponderantes, las únicas, mejor, que están presentes en ellos, son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Y como son fuerzas débiles, entonces sus puntos de ebullición son puntos de ebullición muy bajos, ¿ya? Son muy bajos. En comparación a funciones como halogenuros, como aldehídos, como cetonas, como alcoholes, etcétera, que tienen otras fuerzas de atracción molecular, además de las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Un detalle. Puntos de fusión depende siempre en todo compuesto, no solo en estos. 1, del peso molecular, ¿no es cierto? 2, de la simetría molecular, ¿no? Mientras tenga una mayor esfericidad, en el caso de los isómeros, cuando los comparemos, la molécula, entonces tendrá
por ejemplo, un mayor punto de fusión, pero a su vez un menor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque al ser una molécula más compacta, es más pequeña, tiene un menor área de superficie y por lo tanto menor fuerza de Van der Waals, lo que implica menor punto de ebullición, ¿no? Es toda una secuencia de lo que hemos estudiado en la primera unidad. Fíjense aquí estos isómeros. Isobutileno, 1-buteno, trans 2-buteno y cis 2-buteno. Comparemos primero entre el trans y el cis. Miren el punto de ebullición del trans y el punto de ebullición del cis. Es más alto el del cis, ¿no? ¿Por qué es más alto el del cis? Porque debido a que es menos simétrica que el trans, ¿no? Tiene mayor momento dipolar. Como tiene mayor momento dipolar, entonces eso implicará un mayor punto de ebullición, no con mucho, 3 grados más en puntos de ebullición. Este es punto de ebullición, boiling point, ¿no? Y acá estamos viendo al revés. Fíjense en el punto de fusión. Melting point es punto de fusión. El trans es menos 106 y el cis menos 139. Estamos hablando de 33 grados de diferencia. ¿Ah? El trans tiene mayor punto de fusión con 33 grados más que el cis. ¿Por qué? Si ambos tienen el mismo peso molecular, ambos tienen un doble enlace, pero el trans es más simétrico que el cis. Y esa simetría que tiene el trans, ¿no? Le da una mayor esfericidad a la forma de la molécula y sobre todo, ¿no? Una mayor comodidad para empaquetarse en una red cristalina. Y mientras mejor se empaquete en una red cristalina un sólido, mucho mayor va a ser su punto de fusión. Y estamos viendo, ¿no? Esto es 33 grados más que el cis, ¿sí? Y esto se repite en todos los isómeros geométricos, que el cis tiene menor punto de fusión que el trans, ¿ya? Y que a su vez tiene mayor punto de ebullición que el trans. Siempre se va a cumplir, ¿ya? No solamente en los butenos, sino en todos los isómeros geométricos que sean cis y trans. Pero comparemos eso de estos dos isómeros, que recuerden, tienen el doble enlace en el segundo carbono. Comparemos con el que tiene el doble enlace en el primer carbono. ¿Notan la diferencia? El 1-buteno tiene un punto de ebullición menor, ¿sí? Tiene un punto de fusión bajísimo, ¿no? Muchísimo más bajo que estos de acá, ¿sí? Menor a menos 195 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese doble enlace, porque todos estos son isómeros, si ese doble enlace está en una posición terminal, ¿ya? Entonces tendrá las propiedades de punto de ebullición y de punto de fusión menores, ¿no? Por las mismas razones o por similares razones de lo que ya expliqué en el cis y en el trans. Si lo comparamos con el isobutileno, miren el isobutileno, menos 7 y menos 6, casi lo mismo, ¿sí? Pero este de aquí, el 1-buteno, es un grado más alto que el isobutileno, ¿ya? Pero en puntos de fusión, vean la diferencia. Menos 141 y menos 195. Estamos hablando de más o menos, este es más o menos 50 grados mayor que este, su punto de fusión, ¿sí? Porque al ser iso, es más simétrico, ¿sí? Por eso es que se puede empaquetar mejor que el 1-buteno, pero no mejor que el trans, ¿no? En un retículo cristalino y de esa manera tiene mayor punto de fusión. Pero en cuanto a densidad, todos son menos densos que el agua, ¿sí? Todos menos densos que el agua. Miren acá, para un montón, menos densos que el agua, ¿no? Y aquí tenemos también otras constantes que ya normalmente no las consideramos mucho, como el índice de refracción, por ejemplo, ¿no? Que es propio de la sustancia, no es inherente al compuesto, ¿ya? Ahora, hagamos una comparación aquí. Eteno, propeno, 1-buteno, voy creciendo en el tamaño, 1-penteno. ¿Se dan cuenta
menos 104, punto de ebullición. Menos 47 va subiendo. Menos 6 va subiendo. Paso del buteno al penteno. 30, ¿sí? No sé si está el hexeno. El hexeno está acá. 64, 1 hexeno. 1 hepteno 93. ¿Qué estamos viendo? Que a medida que aumenta, ¿no? A medida que aumenta la cantidad de carbonos, aumenta el punto de ebullición, ¿sí? Y obviamente también aumenta el punto de fusión, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite ver que tiene un comportamiento en cuanto a sus propiedades muy semejante al que ya estudiamos en los alcanos, pero con valores por debajo de los alcanos que tengan la misma cantidad de carbonos, ¿no? Tampoco muy por debajo, un poco por debajo. Bien, en cuanto a solubilidad, todos, como son hidrocarburos, son insolubles en agua, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora métodos de obtención de alquenos, ¿de acuerdo? Obtención de alquenos. Tenemos deshidrogenación de alcanos, deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Hoy vamos a estudiar la eliminación beta. La deshalogenación de dihalogenuros vecinales. Vamos a estudiar la eliminación alfa. La deshidratación de alcoholes y la hidrogenación de alquilos, ¿ya? Vamos a ir haciéndolo con calma. Primero, la deshidrogenación de alcanos es algo que ya lo habíamos visto en el tema de alcanos, ¿ya? Es un método por el cual se obtienen principalmente los alquenos que más adelante se utilizan en la obtención de polímeros, ¿no? Tenemos así el etileno, el propileno, ¿no? El 1-butileno, el isobutileno. Todo esto se lo suele obtener por hidrogenación de alcanos. Es una reacción catalítica normalmente. A ver, les pongo un ejemplo. Nosotros, desde hace unos años, contamos con una planta, cuando digo nosotros me refiero al país, ¿no? Una planta separadora de gas que queda en Villamontes, ¿ya? Antes, ¿qué era lo que ocurría con nuestro gas? El gas boliviano era muy apetecido por Argentina y por Brasil, como ya saben, ¿no? No se separaban, no había una separación del gas. Entonces, el gas natural tenía un alto contenido de etano, propano, butano, ¿ya? Principalmente hasta propano. Alto contenido. Entonces, no teníamos una planta separadora que nos pueda sacar, por ejemplo, el GLP de ese gas natural. ¿Qué sucede con los hidrocarburos? Que a medida que aumenta la cantidad de carbonos, aumenta el poder calorífico, o sea, es calor que nos da al quemarlo, ¿no? Entonces, los contratos que teníamos, aquí puedo hablar de esto porque somos todos de ingeniería, ¿no? La carrera, los contratos que tiene Bolivia con Brasil y con Argentina, nos pagan el gas en base a dos criterios. Uno, obviamente, la cantidad que se está vendiendo, el flujo, ¿no? Los pies cúbicos, si quieren, millares de pies cúbicos que se venden. Y otro, el poder calorífico. ¿Ya? Tenemos en los contratos unos límites inferiores de poder calorífico. Si el gas está por debajo de ese valor de poder calorífico, entonces hay una penalización. Y al contrario, si el gas está por encima de un valor que se da en el contrato, ¿no? De ese poder calorífico que han establecido como estándar para la venta, entonces va a haber una bonificación. Y Bolivia siempre tenía una bonificación. ¿Y por qué tenía una bonificación? Porque vendía el gas natural con un alto contenido de etano y propano, y también de butano, ¿no? Y claro, eso incrementaba el poder calorífico. Por ejemplo, cuando el gas llegaba a la Argentina, ya en el lado argentino se hacía una separación, el metano se iba para usarlo como combustible en las fábricas, ¿no? Y el propano, el etano, el butano se le daba otro valor añadido en su industria petroquímica, porque esos países sí tienen industria petroquímica. En cambio, desde que ya existe la planta de separación, ¿no? Se separa
el GLP, o sea, el propano y el butano. Por lo tanto, Bolivia no es que tenga una industria petroquímica aún, pero le da un valor añadido al hacer la separación, porque vende aparte el propano y el butano, lo vende como GLP. En este momento, nuestro principal mercado de GLP es Paraguay, ¿no? Entonces, antes no exportábamos GLP, ¿no? El GLP que se procesaba antes era el que se obtenía en los gases de refinería. Y es el gas de garrafa, ¿no? El que viene en las garrafas. 60 de butano, 40 de propano, ¿sí? Ese es el GLP. Entonces, ahora en la separadora se le saca al gas natural el propano y el butano. Por lo tanto, ya el gas natural que se exporta ya no tiene un poder calorífico como el que tenía antes, ¿no? Ya su poder calorífico es menor, ¿sí? Dirán, es menor precio, sí, pero en realidad el GLP vale más, ¿no? Si le saco eso y lo vendo aparte, eso tiene ya un valor añadido, ¿no? Es más, la planta fue instalada, la de Villamontes, porque tenemos una planta menor aquí en Santa Cruz, ¿no? Aquí cerca de la ciudad nomás, relativamente cerca, donde se separa GLP, aquí en Río Grande. Pero allá la idea era separar el propano y separar el etano, ¿no? Entonces, cuando se proyectó esa planta, se proyectó un polo petroquímico para producir, con el etano, producir etileno mediante estos procesos, ¿no? Etileno. Y con el propano, producir propileno, ¿ya? Pero, ¿y el etileno en qué lo utilizaríamos? El etileno se utilizaría en la producción de polietilenos, en nuestro caso. Y el propileno en la producción de polipropilenos. Y fíjense que lo digo en plural, no lo digo en singular, ¿no? Porque hay muchos tipos, hay varios tipos, no es solamente un tipo de etileno. Hay de baja densidad, de alta densidad, ¿no? En fin. Entonces, o también se podría producir óxido de etileno, que es muy requerido también en la industria, ¿no? Y bueno, lamentablemente esas plantas quedaron solo en proyectos, ¿no? Solo en proyectos porque fueron algo que generó, me parece que alguna corrupción, y no están, ¿no? Sin embargo, por lo menos estamos sacando GLP, ¿no? Pero en caso de que se instalen alguna vez, si es que tenemos todavía gas, o de que se hubiesen instalado esas plantas, los procesos para la obtención del etileno y del propileno es esto. Tenemos el etano, deshidrogenamos catalíticamente y obtenemos etileno. Tenemos el propano, deshidrogenamos catalíticamente y tenemos propileno. ¿Qué hago con el etileno y qué hago con el propileno? Ya es otra cosa. El etileno lo puedo pasar a una otra planta donde puedo obtener un polietileno, ¿sí? Entonces, pero estos procesos que, si lo escribo aquí, fíjense, etano, 500 grados, digo, y etileno, ¿no? Parece algo sencillito, ¿no? Solamente la planta de propileno estaba cotizada alrededor de $1.200 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque son tecnologías ya compradas, ¿no? Nos venden la fábrica llave en mano, así como nos vendieron la planta de urea. Nosotros no podemos partir de cero y empezar a diseñarlo todo, cuando todos los sistemas catalíticos que ya están desarrollados en el mundo, que han costado millones a esas empresas, obviamente ellos no los tienen que vender, ¿no? Por lo tanto, lo que nos venden es su tecnología. Entonces, cuando un país quiere poner una planta propia, como nosotros, de esto, no empieza de cero. Hay una empresa, como vino acá la empresa coreana y nos instaló la planta de urea, hacen su capacitación para el manejo y todo de la planta, para su gestión, y ya está, ¿no? Llave en mano. Se necesita más catalizador, se necesita orientación en ciertas cosas, entonces está el contrato con ellos. Son tecnologías muy, pero muy caras, ¿no? Les hago, a pesar de que están en un semestre todavía inferior, les menciono esto porque a veces cuando estamos abajo y vemos una reacción tan simple como esta, pareciera que decimos, ¿y por qué Bolivia no lo puede hacer? Es porque no es simple, no es sencillo, ¿no? Tiene un costo energético muy alto. Pero ¿qué estamos consiguiendo con eso? Fíjense, que ya el etano no lo mandamos para que lo quemen. Ahora el etano
debemos sacar un valor y lo estamos utilizando ya no como fuente de energía, sino como una fuente de carbono para obtener etileno, el cual se utilizará en la obtención de polietileno, por ejemplo, ¿no? O de óxido de etileno, yo qué sé, ¿sí? Entonces, esta es una reacción muy propia de la industria petroquímica, que algunos que seguramente lleven petroquímica más adelante como materia, creo que en ingeniería química hay algún módulo de estos, seguramente ahí se enterarán mejor, ¿ya? Es una reacción importante en la industria petroquímica, ya que permite transformar alcanos, parafinas, en alquenos, que son los alquenos compuestos más reactivos. Vamos a ver aquí cómo desde un alqueno puedo obtener aldehídos, cetonas, alcoholes, etcétera, halogenuros, un montón de cosas, ¿no? Son compuestos más reactivos. Materia prima para obtener otras funciones orgánicas, tal como les acabo de decir. Es una reacción catalítica. Entonces, cada empresa de estas grandes que ha desarrollado, estas empresas químicas que han desarrollado sus sistemas catalíticos, utilizarán su catalizador, ¿no? Por eso dice, el desarrollo de nuevos catalizadores es un tema de investigación constante en este campo. Por eso es que cuesta tan caro, ¿no? Porque están investigando, desarrollando nuevos sistemas catalíticos y esas son inversiones fuertes que ellos hacen y luego nos venden la tecnología, ¿no? Bien, eso es entonces en cuanto a la deshidrogenación, ¿sí? Ahora veamos la deshalogenación de halogenuros de alquilo. Se denomina también eliminación beta, ¿ya? Esta eliminación beta, ¿por qué se llama beta? Recuerden que ya esto lo he mencionado. Este carbono, donde está unido el cloro, se llama carbono alfa. Siempre el carbono que lleva el grupo funcional se llama carbono alfa. Aquí, este es el carbono alfa. Ahí está el hidroxilo. Aquí, este es el carbono alfa. Ahí está el cloro, ¿sí? Entonces, el carbono vecino al alfa, como este, o como este, se llama carbono beta, ¿no? Y le llamamos eliminación beta porque junto con el cloro, bromo, yodo, lo que hubiera aquí, sale un hidrógeno que está aquí, en un carbono beta, sale un hidrógeno beta, o que está aquí, da igual, pero es un hidrógeno beta, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que, miren, el mismo halogenuro, los tres casos, con hidróxido de potasio en etanol, obtengo exclusivamente este producto con esta orientación. Luego le explico la orientación, que dice orientación Zaitsev. En algunos libros encontrarán Zaitsev escrito con doble F en vez de esta V que yo he puesto, ¿ya? En otros está así como lo he escrito. No sé, en el idioma original no recuerdo cómo está. Donde se ha obtenido el alqueno más estable termodinámicamente. Vean ustedes, aquí hay hidrógeno beta y aquí hay hidrógeno beta. Si salió de aquí, se obtenía el doble enlace acá. Pero como salió de aquí, se obtiene el doble enlace aquí. ¿No? Si el doble enlace hubiera estado aquí, sería un mono sustituido, como el que escribí ahora. Pero como está aquí, miren, 1, 2, 3. Es trisustituido. O sea, se ha obtenido el más estable termodinámicamente. Ese es el que está favorecido. ¿Ya? Tenemos otra, en otra condición. Aquí es con agua la reacción en un medio básico. Hidróxido de sodio y agua. Y vemos que se obtiene un producto también parecido, que es el producto de eliminación, con una orientación Zaitsev, por supuesto, pero además otro producto, un alcohol, que es un producto de sustitución. Entonces, si yo tengo que escoger entre esta reacción y lo que quiero es obtener un alqueno, este alqueno, entonces yo me iría por este método, ¿cierto? Porque así me evito obtener un subproducto. Aquí la relación es más o menos 1 a 1, o sea, 50% de rendimiento de cada uno. ¿Ah? En cambio aquí, 100%, todo va hacia lo mismo. ¿De acuerdo? Como pueden ver ustedes, esta eliminación se llama orientación Zaitsev. ¿Por qué? Porque Zaitsev, este químico, en base a la experimentación, a observar los productos que se iban formando, ¿no? Llegó a plantear una regla semiempírica,
que dice, en reacciones de eliminación predomina el alqueno más sustituido. Dicho en otras palabras, Zaitsev lo describió así de esta manera. En una reacción de eliminación, dice, ¿ya? De eliminación beta, ¿ya? El hidrógeno beta, ¿cómo se está grabando? Sí. El hidrógeno beta que sale junto al grupo saliente, junto al halógeno en este caso, saldrá del carbono beta más sustituido, es decir, del que tiene menos hidrógenos. Carbono beta con 3 hidrógenos beta. Carbono beta con 1 hidrógeno beta. Entonces sale de donde tiene menos. Y de esa manera se forma el doble enlace aquí. Eso se llama orientación Zaitsev. ¿De acuerdo? Aquí también. ¿Ya? Pero hubo un químico mucho más adelante, otro químico de apellido Hoffman, que dijo, Hoffman, ¿y por qué tiene que ser todo Zaitsev? ¿No habrá una forma de obtener el alqueno menos estable? Un poco desafiante, ¿no? Y entonces Hoffman hizo trabajos con terbutóxido de potasio, que es una base voluminosa, una base muy grande. Luego al explicar el mecanismo lo vamos a entender el porqué, ¿no? De esto. Y encontró Hoffman que si él utiliza una base grande, voluminosa, como el terbutóxido de potasio, y usa como disolvente el alcohol terbutílico, acá es el etanol, o metanol, o isopropanol también, pero aquí el terbutílico, entonces Hoffman encuentra un alqueno que no es el más favorecido termodinámicamente. Vean ustedes, que tiene una orientación totalmente contraria a la que dijo Zaitsev, ¿no? A la predicha por Zaitsev. Sin embargo, con un excelente rendimiento. Entonces, cuando nosotros vemos una reacción como esta, decimos orientación Zaitsev. Cuando vemos una reacción como esta, decimos orientación Hoffman, ¿ya? Totalmente contraria a Zaitsev, ¿ya? Entonces, pero esto responde obviamente a un mecanismo de reacción, ¿no? No sé qué tiempo llevamos de clase. ¿Quién me puede decir qué hora es? Son las 6. Las 6:11. Wow. Es que explicar el mecanismo o los mecanismos es largo. Hagamos lo siguiente, paremos aquí y hoy es miércoles, ¿no? El viernes nos vamos a dedicar al mecanismo, ¿de acuerdo? Son 2 mecanismos de reacción que quiero explicarlos en la misma clase los 2 y son larguitos, ¿ya? Entonces, les pido que hoy lo dejemos aquí, por favor, y la siguiente clase continuamos, ¿ya? Nos vemos entonces el viernes. Hasta luego. Luego, Hasta luego.